Con lo cual, nos queda el límite cuando epsilon tiende a 0 de menos 2gt, porque los epsilon se cancelan, menos g por epsilon. ¿Sí? El límite cuando epsilon tiende a 0 de menos 2gt es menos 2gt. Y el límite cuando epsilon tiende a 0 de menos g por epsilon es 0. Así que esto es igual a menos 2gt, que es la respuesta correcta que habíamos intuido al principio. Y esta, por supuesto, es la función que representa la velocidad en todo tiempo. ¿Sí? Profe, Ahora que empezamos con esto, se me ocurre ponerle un poco de física a esta cuestión, ¿ya? Porque por ahora estaba como muy matemático y como que desconectado de la realidad. Entonces, hagamos algo físico acá, aprovechemos nuestro desarrollo para hacer una parte que se me había ocurrido que les podía preguntar de bonus, ¿ya? Pero no lo hice. Y es la siguiente. Ya, ok. Listo, esta es la velocidad instantánea. Entonces, dibujemos cómo se ve la trayectoria de la partícula sujeta a esta función de acá, ¿ya? Cómo se ve en un gráfico de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, esto es así, ¿cierto? Si esta es la posición, x de t, y este es el tiempo, aquí, bueno, estoy aprendiendo a ocupar el GoodNotes un poco mejor. Fíjense la magia. Y entonces, bueno, partimos acá con H0. ¿Cómo se ve la posición con respecto al tiempo, entonces? Así, va disminuyendo. Es como una parábola, ¿cierto? Es una parábola que uno piensa va a partir en H0 y en algún momento va a llegar al suelo, ¿sí? Va a llegar al suelo y podría seguir para abajo, o no. cuando t es igual a 0 es H0, ¿cierto? ¿Para qué tiempo esto es 0? Bueno, para el tiempo tal que H0 es igual a G por T cuadrado, o sea, para el tiempo asterisco, tal que T es igual a raíz de H partido por G, raíz de H0 partido por G, ¿cierto? En ese tiempo, la posición de la partícula es 0, podría uno poner ahí, ¿cierto? En ese tiempo, raíz de H0 partido por G, la partícula va a llegar al suelo, ¿sí o no? Y fíjense que la velocidad instantánea de la partícula es tal que debiera estar partir del reposo, parte del reposo, ¿sí? Y como parte del reposo, la pendiente de la curva debiera ser 0 en H0, ¿sí o no? Porque la velocidad instantánea debiera ser 0, y sabemos que la velocidad instantánea es la pendiente de la recta tangente al punto que estamos considerando. Así que eso inmediatamente invalida nuestro gráfico. Nuestro gráfico está malo, porque fíjense que en H0 la pendiente no es 0, así que este no es el movimiento que estamos describiendo, sino más bien lo que necesitamos en realidad es este movimiento. Uno en que parte así. Ah, espérense, espérense. Uno en que las cosas parten así y van pasando por 0. ¿Sí? Este es realmente el movimiento que nosotros estamos describiendo. Ya este fue un intento fallido de hacer una parábola cualquiera. ¿Por qué? Porque acá, fíjense, la velocidad instantánea va a ser esa tangente, y está muy bien, ¿cierto? Porque aquí b en el tiempo 0 es igual a 0, ¿sí? Y acá, en este punto de acá, por ejemplo, que va a ser un tiempo cualquiera,
el tiempo cualquiera podría ser un t asterisco, ¿sí? En t, perdón, no le pongamos t asterisco, pongámosle t'. En t', esa de ahí va a ser la velocidad instantánea, y la velocidad instantánea, ya sabemos, va a ser igual a menos 2g por t'. Ahora, esta es una clásica pregunta de física del colegio, y ustedes me ponen la manito para arriba o para abajo, me dicen si les suena o no. La típica pregunta de física del colegio, que es la siguiente. ¿Cuál es la velocidad con la que llega al suelo? ¿Sí o no? ¿Les suena o no les suena? ¿O no les suena para nada como pregunta del colegio? Sí, me suena Me bastante. suena bastante. Ya, Y entonces, siempre la pregunta. Totalmente. Pregunta PSU. pregunta PSU. Un semestre de esa materia. Seguro. Entonces, Literal. les va a sonar razonable también la respuesta que encontremos, pero fíjense cómo vamos a encontrar la respuesta ahora. Lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar esta función, el tiempo para el cual sabemos que la partícula llegó a cero, que es raíz de h0 partido por g. Así que la velocidad con la que llega al suelo, la velocidad, y la vamos a poner así, ¿cierto? La velocidad en el tiempo h0, raíz de h0 partido por g, es igual a menos 2g por raíz de h0 partido por g. ¿Ya? Podemos meter la g adentro, ¿cierto? Como g cuadrado, se va a ir una g y otra acá, y entonces va a ser menos 2 raíz de g por h0. ¿Les suena esa cuestión? Sí. Sí. Ya, ahora, ¿qué representa físicamente? Y esa es la idea de continuar con el ejercicio un poco, como viendo hasta dónde podemos llegar. ¿Qué representa físicamente el signo negativo? ¿El sentido? El signo negativo representa el sentido de la velocidad. Es decir, estamos tomando la coordenada unidimensional x, ya que en este caso sería la altura de la partícula respecto del suelo, como positiva si es que va aumentando, ¿sí? Pero en este movimiento en particular, la partícula, en vez de ir aumentando su x, lo va disminuyendo con el tiempo, lo cual significa que la partícula se está moviendo hacia el cero, ¿sí? Se está moviendo en la dirección de hacer cada vez más pequeño el valor de x, y por lo tanto eso significa el signo negativo, es decir, la velocidad va hacia abajo. Y obviamente, si nuestra partícula la tiramos en reposo, va a llegar con una cierta velocidad que va a ser menos 2 raíz de g por h, negativo porque va hacia abajo. ¿Todo bien? Ok. También nosotros sabemos del colegio, porque ustedes lo han estudiado, que este es un movimiento que tiene otro nombre también. Tiene un nombre, aparte de ser un movimiento rectilíneo. No es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿por qué no? Porque la velocidad no es constante. Uniformemente acelerado, ¿no? Porque la velocidad no es constante. ¿Quién dijo que era un movimiento uniformemente acelerado? Patricio Salinas. Patricio. ¿Sí? Está correcto eso. Es un movimiento uniformemente acelerado. Es decir, un movimiento en el que la aceleración es constante. Ya. Ujú. Por ahora no sabemos qué es la aceleración. No la hemos estudiado. Por lo tanto, ustedes podrían no saberla y estaría bien. ¿Ya? La ignorancia sobre la aceleración está bien en este curso, que es autocontenido. Así que pronto vamos a llegar a eso, pero ustedes sospechan ya, y algunos ya saben ya con cierta claridad, que nuestra aceleración es g, y es una constante, ¿sí o no? Así que también nosotros deberíamos ser capaces ahora de hacer aparecer la aceleración g de alguna forma en este ejercicio, ¿ya? Y vamos a retomar eso cuando veamos aceleración. Ya, entonces, lo que yo les quería preguntar de bonus no era esto, ¿ya? Todavía no llego ahí, y me parece bien que nos tomemos un tiempo para hacer esto, porque me parece
entretenido nomás expandir sobre el ejercicio para que sigamos haciendo un poco de física. Ya hay algunos puntos físicos sobre las cosas. Lo que yo quería hacer era algo más de cálculo, ¿ya? Y lo que quería hacer era lo siguiente. Quería decirles, bueno, ¿qué pasa si H0 igual a 5 metros? Y G, por decir algo, por cualquier número, digamos, por poner cualquier número, G era 9,8, por poner cualquier número, metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Y supongamos que yo les digo, ok, evalúen con la expresión que encontraron la velocidad instantánea después de 1 segundo del movimiento, ¿ya? Y comparen cuál es el error que uno comete si es que uno conociera la velocidad a 0,5 segundos y a 1,5 segundos, o mejor aún, si uno calculara la posición de la partícula a 0,5 segundos y calculara también la posición a 1,5 segundos, ¿ya? No estoy pudiendo Creo que escribir, puede ¿no? bajar un poquito más. ¿Quieren que baje un poco más? Sí, es que no estoy viendo lo que está escribiendo ahora. Ya, no, es que no estaba pudiendo escribir. Estoy preocupado porque de repente mi computador como que empieza a reclamar por la RAM, y eso es muy posible que esté pasando ahora. Ya denme un minuto. Voy a tener que... Mientras hago eso les voy a seguir hablando, pero no voy a poder escribir en la pizarra, ¿ya? Lo que yo quería era que hiciéramos lo siguiente, que comparáramos la velocidad instantánea obtenida de hacer esto con la velocidad promedio que uno calcularía entre los 0,5 y los 1,5 segundos, ¿ya? No sé si les tinca que lo podamos hacer un poco. Entre ustedes lo pueden hacer solos, pero yo lo voy a ir haciendo en la pizarra, ¿ya? Me voy a salir de MATLAB porque pensaba ocupar MATLAB para hacer cálculos, pero eso está poniendo lento mi computador y no es necesario en realidad. Si tengo que hacer un cálculo, les pido a ustedes que lo hagan por mí. Ya, y no sé por qué, tengo abierto el Acrobat Pro, también chupando mucha RAM. Profe, ¿Sí? da lo mismo que la respuesta me haya quedado diferente, porque, o sea, no diferente de respuesta, sino como de orden. Que a mí me quedó menos G, 2T. Ah, no, es lo mismo. Sí, Ya. prácticamente exactamente lo mismo, así que no hay problema. Ya, déjenme ver si puedo escribir ahora, que está como medio pegado mi... Ya, sí, ahí sí estamos bien. Entonces, ¿por qué quiero hacer esto? Porque, fíjense, de nuevo, ya, y esto no necesariamente está todavía bien entendido o bien aprendido. La velocidad promedio, ¿cierto? Va a ser la pendiente de una curva que vaya entre ese punto y, por ejemplo, este punto, ¿ya? Y podría ser una cosa así, ¿cierto? No, gracias, GoodNotes, pero no era así lo que quería hacer. En realidad quería hacer una recta. Ahí sí. Ese sería, por ejemplo, el punto 0,5 segundos. Y este de acá podría ser, por ejemplo, el punto 1,5 segundos. ¿Ya? Y yo en realidad lo que quiero es obtener la velocidad o una estimación de la velocidad en 1 segundo. ¿Ya? Y entonces quiero comparar qué tanto me equivoco si yo tomo la velocidad promedio en ese intervalo o si tomo la velocidad instantánea correcta a los 1 segundo. ¿Sí? ¿Ya? Y eso es lo que quiero calcular. Entonces, ¿cómo lo calculo? Bueno, la velocidad promedio va a ser igual a la posición en 1,5 segundos menos la posición en 0,5 segundos
dividido por 1 segundo. ¿Alguien puede calcular esto rápidamente? ¿A cuánto equivale, dado los valores que nos dimos de la velocidad y de la posición? ¿Cierto? Esto va a ser h0 menos g por t cuadrado, con t igual a 1,5 segundos, menos h0 menos g por t cuadrado, con t igual a 0,5 segundos. Bueno, los h0 se van a ir, ¿cierto? Y lo que va a quedar es g por 1,5 al cuadrado menos 0,5 al cuadrado. Con g igual a 9,8. ¿Cuánto nos da esto? ¿Alguien que tenga calculadora por ahí a mano? Da 2. ¿Cuánto da? A mí me da 2 por G. 2 por g. 19.6. Sí, eso. 19.6 metros por segundo. Metros por segundo. Claro. Y bueno, la velocidad instantánea a 1 segundo, ¿cuánto es? Profe, ¿Sí? no sé qué hice, pero me dio -2. Menos 2. Menos 2 por g tiene que ser. Menos 2 por 9,8. O sea, pero, claro, -2G. Está bien. ¿Qué? 9,6 también. Con signo negativo, sí. Acá también deberíamos tener un signo negativo. ¿Por qué no lo tenemos? Ah, está bien, pues sí, es menos g por 1,5 al cuadrado menos 0,5 al cuadrado. ¿Es de verdad eso es lo que da esto? Sí. Sí, profe. Bueno. Mala suerte. Porque en todo caso... Profe, pero no entiendo por qué le dio 19,6. ¿Acá? Sí. Porque aquí simplemente estoy evaluando menos 2g por t. Y estoy evaluando b en 1 segundo. Pero Por el es el 9,8. b promedio en ese intervalo. No, sí entiendo. Usó la G, o sea, multiplicó el -2 por el 9,8. Sí. Ah, ya. Vale. Ahora, claro, no me gustó lo que resultó porque resultó ser que la velocidad promedio es igual a la velocidad instantánea en este intervalo. ¿Ya? Y no era eso lo que yo quería mostrar. Más bien quería mostrar que había una diferencia. ¿Ya? Pero como no lo había calculado... Ahora, ¿puede ser que sean iguales? ¿Que justo sean iguales? Sí. Y ahí un poco en la figura se ve. Porque en esta parábola, si yo elijo 2 puntos acá, quizás por coincidencia logro que la velocidad promedio sea igual a la velocidad instantánea en el punto intermedio. ¿Ya? Pero la velocidad instantánea va a ser distinta, justo distinta en todas partes, menos en ese punto. ¿Ya? De alguna forma la chuntamos justo al punto en donde son iguales, pero eso no tiene por qué ser así, así que este es un pésimo ejemplo pedagógico. ¿Ya? Quizás con un intervalo más amplio se queda distinto. Sí, seguro. Entonces, hagámoslo, porque para que salgamos de la maldad esta que acabamos de hacer, ¿qué pasa si en vez de ocupar 1,505 partimos, ya lo hacemos al chancho y hacemos x en 2 segundos menos x en 0 segundos, dividido por 2 segundos? Ya, x en 2 segundos es la posición en 2 segundos, que sería... bueno, sería lo mismo que acá, ¿cierto? Pero menos g por 2 al cuadrado. Menos g por 2 al cuadrado es 4. Y nos va a dar lo mismo de nuevo. Nos va a dar lo mismo. Porque nos va a dar menos g por 4 menos 0 dividido por 2 segundos ahora nos va a dar menos 2 por g de nuevo. Ya, el ejemplo es malísimo este.
sea, no podía ser más malo este ejemplo. Es como que, ok, la velocidad instantánea es igual a la velocidad promedio, no importa cómo uno lo haga. ¿Ya? Muy raro esto. ¿Por qué pasa Pero, esto? profe, ¿Sí? eso no haría que el gráfico fuera una recta. No sé, como que eso cabe dentro de mi mente. De la mía también, pero aparentemente no es la única posibilidad porque no veo dónde está el error. No nos estamos equivocando acá y la función claramente no es una recta. Profe, creo que es porque la tangente, como al punto, va a tener siempre la misma pendiente que la unión entre los dos puntos donde está sacando el promedio. Todo el rato. Sí, pero se puede demostrar eso matemáticamente, seguro. Sí, o sea, suponiendo que es como, como que es simétrica todo el rato esa parte de la parábola que está tomando. Claro, ¿No? claro. Pero no debería ser. No Profe, debería ser. profe, ¿por qué en el primero pone bajo dividido en un segundo? ¿Por qué en el primero bajé dividido por un segundo y en el segundo por 2 segundos? ¿Es Porque por la estoy agrandando el diferencia? intervalo. Eso fue lo que me sugirió alguien por ahí. Que en vez de tomar un intervalo cortito, podéis contestar tú, Fran, tomáramos un intervalo más grande, ¿cierto? Y si tomo un intervalo como que no sea tan simétrico porque está sacando la velocidad instantánea justo en el 1, que es como la mitad entre 0,5 y 1,5. Entonces si tomo Claro. entre 0,5 y 3, ahí como que hace distinto. Pero si no tomamos un intervalo simétrico, ahí estoy seguro que el error es porque lo estamos haciendo así, po. Como que estamos tomando un intervalo no simétrico, ¿sí? Como que ella se está tomando otro punto. Podría estar Así. tomando otro punto, claro. Exacto. Y si no es simétrico, podría ser cualquier cosa. Sí, sí, Cualquier punto de la curva, cualquier pendiente. claro. Claro, es como que ya sabemos que nos va a dar mal. Yo quería que nos diera mal, pero con la función, tratando de hacerlo bien, que nos diera mal, pero no es un buen ejemplo este. ¿Ya? No estoy seguro por qué. Y no me quiero meter en las matemáticas porque dijimos que queríamos hacer un poco de física acá, ¿ya? Así que vamos a dejar hasta ahí nuestro ejemplo, aunque me tinca que es perfectamente demostrable lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿ya? Ya me arrepentí. Hagamos la matemática de esto. ¿Cuál es una expresión general para la velocidad media entonces? ¿Cómo sería una expresión general? Una expresión general va a ser x de t más delta t menos x de t dividido por delta t. Esa es la velocidad promedio. Y nosotros sabemos que en realidad la velocidad instantánea no es otra cosa que el límite cuando delta t tiende a 0 de la velocidad promedio. Ya, entonces veamos cómo se ve esta expresión. Esta expresión ya sabemos cómo se ve, de hecho. Porque se ve como h0 menos g por t cuadrado más 2 delta t. Delta t por t, ¿cierto? Más 2 delta t por t más delta t cuadrado menos h0 más g por t más delta t. Y todo eso dividido por delta t. Ojo que esto es la velocidad promedio, así que aquí no necesariamente estamos sacando el límite, ¿sí? Ya habíamos hecho esta álgebra ya, si es la misma álgebra que hicimos recién, ¿cierto? Entonces, los h0 se van. Aquí se va algo más, ¿o no? Profe, ahí no debería ser g por t solamente, ¿Y por qué? o sea, t cuadrado. Claro, esto es g por t cuadrado igual. No, sorry, esto también es g por t cuadrado, ¿no? Pero sin el... Sí, profe, si se mantiene ¿Sabes? normal que ponerle el delta t.
Claro, esto es simplemente g por t cuadrado nomás, así. ¿Ya? Así que este sí se va con este, y nos queda que la velocidad promedio es siempre 2 delta t por g. Hay un menos afuera, profe, ¿Cómo? que creo que le faltó multiplicar por el menos de afuera. El menos, ¿cierto? Menos g por delta t cuadrado partido por delta t. Y acá también partido por delta t. ¿Sí? Así que la velocidad promedio es menos 2 gt menos g por delta t. Profe, ahí el margen de error yo creo que entonces sería el menos g delta t, porque si hubiéramos estado usando la derivada al principio, no nos hubiera quedado ese menos g delta t. Entonces ese es como el margen de error entre el promedio y la instantánea. Claramente. Pero el g delta t está porque no ha reemplazado el límite nomás, po. Sí, pues, pero es que eso es lo que estábamos tratando de hacer. Así que les digo al tiro que toda la parte esa de los cálculos en azul la hicimos mal. No sé por qué, pero la hicimos mal. Profe, es que lo puse en el chat, es que yo creo que fue porque usamos para calcular los extremos que queríamos sacar el promedio, estábamos usando ya la derivada, ya estábamos usando la instantánea para calcular los extremos. Y por eso da exacto. No, no, no. No, si no. No, si estábamos haciéndolo con la posición, yo entendí que estábamos haciendo eso. Vamos a repetir los cálculos, ¿ya? Pero cerremos esto, porque vamos a tener que resolver nuestro enigma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia para cualquier tiempo? Supongamos que le vamos a llamar a eso, llamémosle d de t. La diferencia para cualquier tiempo entre la velocidad media y la velocidad instantánea. ¿Ya? Es como ya lo dijo un compañero, ¿cierto? La velocidad instantánea es menos 2 gt, y la velocidad promedio es menos 2 gt menos g por delta t. Así que la diferencia es siempre igual a g por delta t. Es decir, y esto es lo razonable, la diferencia entre esas dos cantidades crece mientras mayor sea el intervalo. Esa era nuestra intuición, de hecho. Ya era muy raro que no fuera así. Ya, entonces ahora vamos a tener que descubrir por qué demonios nos equivocamos haciendo los cálculos antes. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer calmadamente ahora, calmadamente. ¿Ya? Vamos a cambiar de color de lápiz, yo creo que el lápiz azul nos perjudicó, y ahora lo vamos a hacer bien, con negro. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Calculemos la velocidad promedio de nuevo. Velocidad promedio a un segundo va a ser igual a la posición en un segundo y medio menos la posición en medio segundo dividido por el intervalo de tiempo que dejo pasar ahí, que es un segundo. ¿Sí? ¿Cuánto vale la posición en un segundo y medio? La posición en un segundo y medio vale h0 menos g por el tiempo al cuadrado menos h0 más g por 0,5 al cuadrado. Chum, chum. Y eso es igual a g por 0,5 al cuadrado menos 1,5 al cuadrado. Dividido por 1. Sí. ¿Por qué 1,5 y 0,5? Al principio. Porque estamos evaluando, fíjense, estamos evaluando la función, posición, evaluando la posición
en t igual a 1,5 y en t igual a 0,5. Estamos evaluándolo Profesor, un poquito antes de un segundo y un poquito después de un segundo. ¿Sí? profesor, que entonces en la velocidad media la expresión sería x de t más delta t menos x de t menos delta t, creo. Y ahí quedaría igual a menos 2gt. Porque estoy diciendo Como, que es 1. Entonces, si t es creo. 1, delta t es 0,5. Es como más menos delta t. O sea, profe, mire, reemplace, si Ya, reemplace t es 1, Perfecto. Ese es ya sé en qué nos equivocamos. ¿Ya? Que esto que estamos haciendo acá no es lo que estamos haciendo acá, po. ¿Sí? Porque lo que estamos haciendo acá es que, y aquí, bueno, lamento haberme tomado esta clase para hacer esto, pero encuentro que igual es útil que lo hayamos visto de alguna forma. Voy a volver a hacer nuestro gráfico, ¿ya? Porque ya resolvimos el problema, ya es tal cual como lo dijo el compañero por el micrófono, pero yo estoy seguro que no todos entienden dónde está el problema y qué fue lo que hicimos mal. Fíjense, nosotros estamos partiendo acá nuestro movimiento y yo les digo, bueno, este es nuestro punto de interés, ¿cierto? Nuestro punto de interés es cuando haya pasado un segundo. Y aquí nosotros podemos o evaluar la velocidad instantánea al segundo, que fue como la calculamos en el ejercicio, o calcular una velocidad promedio entre este punto y este punto, tirar una recta, ¿cierto? Y medir la pendiente, y esa va a ser la velocidad promedio. Ya, pero es que eso no es lo que estamos haciendo acá. Porque acá lo que estamos haciendo es exactamente del punto de interés, estamos tirando un delta t, estamos ocupando la posición en el punto de interés, y esa pendiente la estamos calculando como delta t. Entonces, en este mismo ejemplo, ¿cómo luce esa pendiente? Bueno, esa pendiente sería tomar el punto de interés, tomar un punto más adelante en el tiempo acá, tirar una recta y medir esa pendiente. Esa pendiente es distinta de la pendiente instantánea. ¿Ya? Esta es una velocidad promedio que deberíamos llamarle de una cierta forma, velocidad promedio hacia adelante. Es decir, ocupando el punto que está más adelante para calcular el promedio. ¿Cuándo esa velocidad promedio hacia adelante va a ser igual a la velocidad instantánea? Evidentemente cuando delta t sea 0. ¿Sí? Y esto tiene nombre ya, ¿por qué? Porque esto se ocupa en cálculo numérico, es decir, cuando uno no quiere calcular las cosas de manera analítica, sino que uno quiere calcularlas con computador, ¿ya? Esto se llama la diferencia centrada hacia adelante, ¿ya? No, perdón, la diferencia hacia adelante. Uno también podría calcular la diferencia hacia atrás, que sería el punto de interés y un punto que está hacia atrás. Y ahí nos va a dar otra cosa, ¿cierto? Nos va a dar una pendiente mucho menor, porque va a estar más influenciada por lo que está pasando al principio, que es el reposo. Y ahí esa sería la diferencia hacia atrás. Pero lo que estábamos calculando nosotros, ¿ya? Cuando calculábamos con números, pero que no fue lo que hicimos cuando estábamos haciendo esto de acá, es calcular la diferencia, que tiene otro nombre, que sería entre esos dos puntos de acá, que es la diferencia centrada. ¿Ya? Y aquí voy a escribir ahora sí nuestra velocidad promedio calculando la diferencia centrada, ¿ya? Entonces a esta le vamos a cambiar un poco la notación para que nos demos cuenta del error,
O sea, no es un error, sino que son distintas nomás. Esta velocidad promedio le vamos a poner ese signo más acá, ¿ya? Para indicar que la estamos calculando hacia adelante, ¿sí? Y ahora, a la diferencia centrada, le vamos a poner... le vamos a poner 2 rayitas encima, ¿ya? Para mostrar que la diferencia es centrada. ¿Cómo calcularían ustedes la diferencia centrada? ¿Alguien se atreve a El promedio decirme? entre la centrada hacia adelante y la centrada hacia atrás. Esa es una posibilidad, ¿ya? Esa es una posibilidad, pero la voy a escribir al tiro así. La suma quizá. Miren, la voy a escribir así, como X, y ustedes me van a decir si eso fue lo que realmente calculamos o no. X de t más delta t medios menos X de t menos delta t medios partido por delta t. Y desarrollemos esto entonces ahora. Esto va a ser h0 menos g por t más delta t medio al cuadrado, ¿cierto? Menos h0 más g por t menos delta t medios al cuadrado partido por delta t. Y eso es igual a, se nos van los h0, ¿cierto? Y aquí nos quedan dos binomios, nos va a quedar menos g por t cuadrado más delta t por t más delta t al cuadrado cuartos, ¿sí o no? Menos, no más, g por t cuadrado menos delta t por t más delta t cuadrado cuartos. ¿Está bien o no? Creo que sí. Sí, según yo sí. Según yo también está bien. Sí, también lo veo bien. Y todo eso dividido por delta t, ¿cierto? Y fíjense que acá, menos g por t cuadrado se va con el g por t cuadrado. Chum, chum. El menos delta t cuadrado cuartos se va con el más delta t cuadrado cuartos. Y nos queda menos g por delta t por t menos g por delta t por t dividido por delta t menos 2g por delta t por t dividido por delta t menos 2g por t. Ya, les juro que yo jamás me había dado cuenta de esto. ¿Y se dan cuenta lo que acabamos de demostrar? Lo que acabamos de demostrar es que para este movimiento en particular, calcular la velocidad promedio entre dos puntos es exactamente igual que calcular la velocidad instantánea en el punto del centro. A mí que me registren, nunca me había dado cuenta de que esto era verdad. Ya, pero lo demostramos ahora sí, ya no para cualquier caso, sino que lo demostramos para, o sea, no lo demostramos para un caso particular, sino que ahora en cualquier caso en este movimiento es así. ¿Ya? Y la gracia es que se nos fueron ahí esos de t cuadrado cuarto, así que esto es exacto, no depende del tamaño del delta t. Pero, profe, ¿serviría para cualquier parábola? ¿O solamente
como No la caída. sé, no sé si para cualquier parábola, ¿ya? Profe, estaría interesante seguir investigando esto, igual, como Capaz que sí ves, funciona. probar con otros ejercicios, a ver si se sigue manteniendo la igualdad. Sí, podemos seguir dándole vuelta a esta tontera, porque igual parece gracioso, pero no, o sea, claramente esto no es un ejemplo de colegio, no es un ejemplo que uno quisiera hacer en el colegio, porque saldrían todos súper confundidos, ¿ya? Y ustedes están en esa como especie de limbo todavía, pasando a la universidad, pero ya, con el primer ejercicio ya embolsado de física, ya ustedes son dignos miembros de la universidad y de VOCHEF, así que con la confianza que adquirieron hoy día, esto no debería confundirlos, ¿ya? Hemos encontrado una cosa rara nomás, que no era muy intuitiva al principio y que desafiaba nuestros conocimientos, que tomar la velocidad promedio en un intervalo es exactamente, nos da exactamente la velocidad instantánea en el punto central a ese intervalo, para este movimiento. No tengo palabras. Ya, pero interesante. Profe, Sí. ¿será verdad también para el lanzamiento vertical? Parabólico como en dos Sí, dimensiones, cuando tenemos X y tenemos Y. eso me refiero así como a completar el movimiento, pero al lado de los negativos, por decirlo de alguna manera, como lanzarlo para arriba, y después, porque esto es cuando va cayendo, digamos, pero cuando va subiendo, yo creo que será lo mismo, ¿o no? Mi impresión es que sí, porque supongamos que en vez de soltarlo nomás, le diéramos una cierta velocidad, lo que nosotros sabemos es que en ausencia de roce, al menos, la velocidad que le imprimamos a la pelota o al proyectil en la dirección horizontal se va a conservar, ¿cierto? Va a ser la misma. Y si es que es verdad eso, entonces la velocidad promedio que calculemos va a depender solo de la velocidad que tenga en la vertical, porque la velocidad siempre va a ser igual en la horizontal. Así que esto también debiera cumplirse para un movimiento parabólico en dos dimensiones. Yo nunca había escuchado esto, en realidad. Me parece muy, muy raro de darme cuenta de esto ahora, o quizás alguna vez lo supe y nunca, y se me olvidó. Ya, quiero pasarme los últimos 20 minutos. Sorry que no hayamos tenido descanso ni recreo hoy día, mucho. Los que terminaron antes del ejercicio puede ser que tuvieron un poquito de recreo. Quiero terminar de mostrarles algunas cosas de trigonometría que son más o menos simples, ¿ya? Y para eso había hecho este dibujo de acá, pero ahora quisiera llevarme este dibujo que hice aquí. No quiero hacer eso. Quiero como copiarlo. No, tampoco. Quiero tomarle una foto. No. Profe, estaba bien con el lazo, usted después lo pincha y sale la opción de copiar. ¿Me lo llevo para abajo? Ven para acá. Lo dejé como a medio camino ahí. ¡Oh, se está metiendo debajo del papel! Profe, tiene que copiar. Ya, lo quedó metido mal ahí de todas formas, pero... ¿Y cómo lo pego ahora? ¿Quién sabe cómo lo pego? ¿No es control V, como siempre? Con control V, ¿eso no sirve? Veamos. Sí, lo pegó. Gracias a todos por la ayuda. Ya. Entonces, hasta ahora lo que habíamos hecho era como mirar
en trigonometría, nuestra trigonometría básica que teníamos, lo que habíamos hecho era mirar un poco un triángulo cualquiera, un triángulo rectángulo, y habíamos definido nuestras funciones trigonométricas para aquellos triángulos rectángulos, como que estaban bien definidos, ¿cierto? A, B, C, ya habíamos dicho... ¿Profe? bueno, ¿sí? Me perdí. ¿Volvimos ahora con trigonometría? Ay, sí, perdón. Ah, ya dejamos lo anterior. Ya, ustedes se van a dar cuenta que el programa de física es el mismo en todas las secciones. Los controles, que son estas pruebas grandes, son para todos los mismos, ¿ya? Los ejercicios van a ser distintos. Los ejercicios, esto era algo que les quería decir antes de partir con la materia. Los ejercicios van a ser 6 o más, ¿ya? La idea es que sean mínimo 6. Yo encuentro que hacer 10 sería bueno, porque si hiciéramos 10, los dos peores se pueden eliminar, ¿ya? Y entonces el peso de cada ejercicio, va a haber días buenos, en que les va a ir bien, va a haber días malos. Estamos con la pandemia completamente desatada, nos vamos a enfermar, algunos nos vamos a enfermar, ojalá que no. Entonces que tengan la oportunidad de botar alguna nota, sin estresarse mucho, ¿ya? Y para eso necesitamos hacer muchos de estos. Entonces vamos a hacer, todas las semanas vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Ya sea en la hora de la cátedra o en la hora del auxiliar, ¿ok? Y entonces todos esos ejercicios, luego de que eliminemos los dos peores o el uno peor, dependiendo cuántos hagamos, yo creo que los dos peores, van a ser una nota de control. Esa nota de control, cada control vale un 20% del curso. Entonces van a tener una nota de control que consiste en todos los ejercicios, otra nota de control que va a ser el control 1, otra nota de control que va a ser el control 2. Entre esos tres controles van a sumar el 60% y el examen va a sumar el 40%. Ya el examen es esta prueba final en que se les pregunta todo lo del semestre. ¿Ya? Y en general, si les va bien en los controles, les va bien en el examen. Y si es que les va mal en los controles, a veces también les va bien en el examen, ¿ya? Mucha gente deja todo para última hora y empieza a estudiar antes, o sea, solo al final. El año pasado yo casi no hice ejercicios, no hice prácticamente en el curso. Y me pasó que mucha gente estudió al final y que entonces les fue súper mal en el examen. ¿Ya? Entonces yo creo que este año no lo vamos a hacer así, vamos a hacer ejercicios, entonces ustedes van a estar todas las semanas estudiando la materia de física, ¿ya? Y eso también va en beneficio de usted. Ya, eso quería cerrar la parte administrativa. Profe, una pregunta. No entendí bien cómo es la nota que va al final de los ejercicios estos semanales. Los ejercicios son como un control, pero son todos juntos un control, ¿sí? Como que todos juntos van a constituir un control. Ya, gracias, profe. Ya, eso les quería decir de lo administrativo. Ahora quería hacer una pequeña digresión de 30 segundos, y es que es cierto que todo es común y toda la cosa, y que a ustedes les asignaron los profes, ¿ya? Y ustedes ni siquiera tuvieron derecho a elegir, después van a poder elegir a los profes, ¿ya? Y ahí hay toda como un mercado de chisme para que ustedes elijan el profe como ustedes quieran, si es que quieren uno así súper loco o uno más fácil, entre comillas, ¿cierto? Que tenga fama de ser buena onda o no, no sé. No sé en realidad qué es lo que busca el estudiante actual en su profesor o profesora, pero aquí les toqué yo nomás, ¿ya? Y entonces fue suerte o mala suerte. Lo que les quería decir es que yo tengo una manera de hacer las cosas que es desordenada en general, ¿ya? Yo soy medio disperso, ¿ya? Y como yo soy así, es un poco tough luck, como dicen los gringos, ¿ya? Mala suerte. Pero no es necesariamente malo que yo sea así, ¿ya? Es una ventaja en cierto modo, porque yo no soy estructurado, ¿ya? Yo tuve profes estructurados en la U que como que se quedaban pensando y daban vuelta a la página y seguían escribiendo, ¿ya? Y las pizarras eran ordenadísimas,
Ya uno tenía unos cuadernos que eran así una joya prácticamente. El cuaderno de uno era un libro. Y eso ya es una ventaja, ¿cierto? Pero también espero que encuentren otras ventajas en mi dispersión, ¿ya? Por ejemplo, hoy día la clase, yo tenía otra clase, ¿ya? Y básicamente sobre la marcha decidimos hacer otra cosa, ¿ya? Eso es muy común y aprovechen eso también, ¿ya? De que puedan interactuar conmigo y que la clase salga de rumbo. O que se enfoque en algo que ustedes quieren o que necesitan o algo entretenido nomás, ¿ya? Que podamos discutir. Y tengan por seguro también que obviamente vamos a cubrir el programa del curso, que eso lo vamos a hacer, ¿ya? Que tampoco va a haber flexibilidad infinita, ¿sí? Ya, ahí quería cerrar mi intervención, mi perorata de hoy. Ya, pero entonces quería nomás que en estos 8 minutos que nos quedan ahora, extendiéramos un poco la definición de las funciones trigonométricas, porque teníamos como bien resuelto esto para el caso de un triángulo, y entonces dijimos, bueno, el coseno, ¿cierto?, del ángulo alfa va a ser igual a el segmento AB dividido por el segmento AC, ¿sí? Y cualquier triángulo que sea semejante, básicamente cualquier triángulo que tenga los mismos ángulos, ¿sí?, va a tener esta función bien definida. Y lo mismo para el seno de alfa, ¿ya? Yo voy a tener siempre que el trazo BC dividido por AC va a ser igual al seno de estos ángulos. Ahora, la verdad es que, siendo que uno pueda definir las funciones trigonométricas en un triángulo, y eso es un poco el origen de la trigonometría, ¿cierto? La trigonometría es la medición de los triángulos, ¿ya? Eso es lo que significa la palabra trigonometría. Uno puede extender la trigonometría a cualquier ángulo, no solamente los ángulos agudos, sino que a ángulos obtusos y ángulos que valgan cualquier cosa, básicamente. Y para eso uno ocupa una esfera de radio unitario, en general, y uno dice que en realidad las funciones trigonométricas se pueden definir en esta esfera si es que uno construye, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, este trazo de acá. No, aquí necesito un lápiz que marque. Si uno construye ese trazo de ahí, ¿cierto? Y por ejemplo, ese trazo de ahí tiene tamaño, qué sé yo, digamos que este es el punto A, y ese es un punto O. No le pongamos O, pongámosle B a ese punto mejor, porque en general la gente le tiende a llamar O a ese punto central, ¿ya? Entonces uno dice, ok, yo proyecto el trazo A sobre el eje X, y la proyección del trazo A sobre el eje X es OB. Y simplemente, tal como habíamos definido para un triángulo, el coseno del ángulo alfa va a ser OB dividido por OA. Si es que esta es la esfera de radio unitario, OA siempre va a valer 1, ¿cierto? Así que el coseno del ángulo va a ser siempre la proyección de este trazo, ¿sí? Entonces, suponiendo que OA es igual a 1, o en realidad que la esfera tiene radio unitario, entonces el coseno de alfa es simplemente OB. Y el seno de alfa, adivinen, ¿cuánto vale el seno de alfa? AB. El seno de alfa es AB. ¿Ya? Ahora, como esta esfera tiene radio unitario, rápidamente nos vamos a dar cuenta de algo, que es que ¿cuánto vale el coseno de alfa en este caso?
cuando el ángulo es 0? ¿1? Vale 1 porque la proyección del trazo OA sobre el eje X es el trazo OA cuando el ángulo vale 0, y dijimos que estábamos en una esfera unitaria, así que el coseno de 0 es 1. ¿Qué pasa cuando el ángulo alfa ahora es 90 grados? ¿Cuánto vale la proyección del trazo OA sobre el eje X? 0. Vale 0. Ahora, en el colegio a uno rara vez le enseñan esto, pero en general en la U uno deja de medir los ángulos, al menos en matemática, ya no en física. En física cuando uno hace experimentos sigue midiendo los ángulos en grados, pero en matemática uno deja de medir los ángulos en grados y los mide en otra unidad que se llaman los radianes. ¿Sí? ¿Han escuchado de los radianes? Sí. Entonces lo que uno dice es que en realidad el coseno de 0 radianes es 1 y el coseno de pi medios radianes es 0, ¿ya? Y la manera de medir en radianes, para los que no sepan o no se acuerden, es que uno mide el ángulo ahora en toda la esfera, y cuando el ángulo completa toda la esfera, a uno le llama a ese ángulo, le llama 2pi. ¿Sí? Y por lo tanto, un cuarto de esfera, es decir, un ángulo recto, sería un cuarto de 2pi, es decir, pi medios. ¿Ya? Y entonces, lo que quería terminar de hacer ahora era simplemente decirles que, naturalmente, la función seno y coseno se van a extender ahora a todo el dominio entre 0 y 2pi, siguiendo la misma lógica que estábamos siguiendo hasta ahora, ¿ya? Entonces ahora fíjense que voy a aplicar un ángulo obtuso ahora, ya que es ese ángulo beta, que tiene un punto de intersección C con la esfera, y siguiendo la misma lógica de antes, quiero que me digan ustedes cuánto vale ahora entonces el coseno de beta, si es que ese ángulo es C. Bueno, necesitamos construir algo más, ¿cierto? Acá, que sería tratar de construir entonces ahora la proyección de OC sobre el eje X, y a eso nos va a dar un nuevo punto, que va a ser, le vamos a llamar un punto D ahí, por ejemplo. Y entonces el coseno de beta va a ser el segmento OD. Ahora, ese segmento OD tiene signo negativo, ¿sí? Porque en realidad es el punto D el que marca, ¿cierto?, esta proyección. Así que el coseno de beta, dado que tenemos este ángulo que hemos dibujado acá, va a ser menor que 0, ¿sí? Y el seno de beta, por otro lado, va a seguir siendo la proyección del punto C ahora sobre el eje Y, ¿ya? Que vamos a tener que marcarlo con otro punto más, con el punto E, ¿ya? Y el seno de beta va a ser ahora el punto o el segmento OE, o la distancia entre O y E, que va a ser nuevamente negativo. ¿Ya? Así que, si fuéramos a dibujar esto en un gráfico, ¿ya? Y yo fuera a graficar la función coseno, por ejemplo, y dijera yo, ok, este es el 0, aquí está pi medios, aquí está el ángulo pi, aquí está 3 pi medios, y aquí está 2pi. La función coseno va a partir valiendo 1, ¿cierto? Cuando el ángulo sea 0. Va a valer 0 cuando el ángulo sea pi medios. Se va a ir a los negativos en este cuadrante, porque la proyección va a ser negativa, ¿cierto? Y va a llegar a un máximo negativo, que va a ocurrir cuando el ángulo sea pi. Entonces, cuando el ángulo sea pi, el coseno va a valer menos 1.
En pi, cuando yo llegue acá, la proyección se va a empezar a achicar, ¿cierto? Va a llegar a su máximo ahí en ese punto, y después se va a empezar a achicar a medida que yo voy acercándome a los 3 pi medios hasta llegar a 0, de nuevo, hasta cruzar por 0, y nuevamente llegar a valer 1 cuando el ángulo completo vuelve a valer 2pi. Así que esa es la forma de la función coseno entre 0 y 2pi, y se fijan que es lo que se llama una curva. Todas estas curvas se llaman curvas sinusoidales, que parte entre 0 y 2pi. Dibujemos también el seno, ya, y con eso vamos a terminar. Dibujemos también el seno. ¿Cómo se ve la función seno? Bueno, la función seno, cuando el ángulo es 0, la proyección sobre el eje Y es 0. Y es máxima. Ay, no quiero hacer eso. Profe, ¿Sí? ¿puede ponerle como qué son cada eje para cachar bien cuál es la función? Por favor. ¿Qué son cada eje? Sí, lo hago al tiro. Gracias. Entonces, esto de acá es coseno de alfa, ¿ya? Y con rojo voy a hacer seno de alfa. Y en el eje X está el ángulo alfa en radianes. Alfa en radianes. Y entonces ahora vamos a dibujar el seno. El seno es 0 cuando el ángulo es 0. Alcanza un máximo en pi medios, vale 1. Luego en pi, nuevamente es 0. En 3 pi medios alcanza su mínimo, porque es menos 1. Y sigue siendo negativo en todo este hemisferio, ¿cierto? En el hemisferio de abajo sigue siendo negativo. Y vuelve a ser 0 cuando llega a 2pi. Entonces, ambas curvas son sinusoides, ya este es seno de alfa y el otro es coseno, y la verdad es que pareciera que el seno y el coseno son la misma función nomás, pero una está desplazada respecto de la otra en pi medio. ¿Sí? Entonces, el coseno de alfa más pi medios es igual al seno. ¿Ya? Eso es una identidad trigonométrica, ¿ya? Que aparece gráficamente, pero que se puede demostrar también de manera analítica, ¿ya? Que eso es así. Y entonces estas dos curvas son en realidad sinusoides que representan el movimiento de una partícula, ¿cierto? Que está girando, pero que yo la estoy mirando en un solo eje, o la estoy mirando en X, ¿ya? Imagínense que uno tiene una pelota que está dando vuelta en una rueda, ¿ya? Y ustedes están mirando la rueda, pero la están mirando así como derechito, ¿sí? Lo que ustedes van a ver es que la pelota sube y después la pelota baja, y la pelota sube y pasa por 0 y la pelota baja. Eso es lo que está describiendo la curva coseno. Si la rueda tiene radio 1, claramente el coseno puede solamente valer 1 o menos 1. O bien la pelota está al máximo arriba posible o lo mínimo abajo. ¿Ya? Y bueno, el coseno, esto no es un caso particular, ¿ya? Cuando uno dibuja la pelota de radio 1, resulta que el coseno vale OB, y ahí es más fácil interpretarlo. En el caso general es OB partido por OA. Pero siempre el coseno de cualquier ángulo va a estar delimitado por 1 o menos 1. ¿Sí? Siempre van a estar entre medio de esos dos valores. El seno y el coseno. ¿Sí? ¿Y cómo sigue esto? ¿Puede uno seguir más allá? Seguro, porque en realidad uno puede definir cuántos ángulos quiera. Por ejemplo, uno podría definir el ángulo 4pi,
y en realidad el ángulo 4pi significa dar dos veces la vuelta completa alrededor de esta circunferencia. ¿Ya? ¿Puede uno definir ángulos negativos? Seguro, uno podría dar la vuelta al revés, ¿ya? Empezar a dar vueltas hacia el otro lado, en el otro sentido del giro, y empezaría a tener sentido hablar de ángulos negativos, por ejemplo, ¿ya? Y entonces también estarían definidas estas funciones en el eje negativo, ¿sí? Así que estas funciones son potencialmente infinitas para allá y para acá, ¿ok? Eso por ahora, ya, de nuevo, esto todo medio desconectado de la física por ahora, ya, pero cuando estemos viendo la materia de física vamos a volver a las funciones trigonométricas, vamos a volver a las series de potencia, vamos a volver al límite, ya, pero ahora son nuestros amigos, esperemos, que ya no nos da susto, no nos dan susto estas cosas, ¿sí? Y podemos partir con un cierto rudimento matemático. Como yo le decía ayer a los auxiliares, habían dos opciones, ¿cierto? Una opción era que nosotros nos hiciéramos los lesos con la matemática que íbamos a desarrollar durante el curso y que los tuviéramos un poco en la ingenuidad a ustedes, porque nosotros los docentes sabemos esta matemática y cuando nosotros hacemos las pruebas, o incluso los auxiliares les hacen los ejercicios, nosotros tenemos detrás el concepto de límite, de derivada, de trigonometría, todas esas cosas están ahí y uno las ocupa consciente o inconscientemente, aunque uno no se las enseñe, ¿ya? Entonces una opción era hacerse los lesos y la otra opción era mostrarle a ustedes los rudimentos matemáticos y entusiasmarlos también con que los dominen mientras vamos aprendiendo física, ¿ya? Y me pareció que esa era la opción mejor. ¿Ya? Ayer hablé harto con los auxiliares y entonces seguimos en esa onda, ¿ya? Les pido que confíen en mi pedagogía. Bueno, ya chicos y chicas, un gusto verlos, cuídense mucho y nos vemos de nuevo el martes. Chao, chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Profe. Ya, que le vaya bien. Chao, profe. ¿Puedo hacer una pregunta? Cuídense. Consulta, no se vaya. Sí, estoy aquí. ¿El ejercicio de la otra semana de qué va a ser? No lo he definido todavía. Voy a conversar con los auxiliares, pero yo creo que va a ser de trigonometría. Ya. Gracias. Profe. Sí. ¿Va a subir los apuntes a la clase? Sí, la el PDF, sí, lo voy a subir. Igual arreglé un poco el dibujo del otro día del triángulo. Y le agregué un poco algunas cosas que no se entendían, así que sí, lo voy a subir el PDF. ¿Lo va a subir hoy día o durante la semana? Sí, lo subo al tiro, por si acaso. Ah, ya. Voy a borrar esta cosa que quedó mal acá. Ya. ¿De chau? Chao. ¿Y la grabación también la va a subir hoy día? Grabación a YouTube, sí, también hoy día. Ya, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos. Cuídense. Profe, ¿le puedo hacer una consulta chiquitita? Sí, consulta. Es que lo que pasa, profe, es que yo fui una de las personas que no alcanzó a subir el archivo PDF por un curso por problemas de internet y lo que tiene fue enviárselo por correo. Súper. No hay problema, ¿cierto? No. Lo que pasa, profe, es que le puse como un mensajito y entre el mensajito como que se demoró sus 2 minutos así como en procesar y todo, pero no sigue sin haber problema, ¿cierto? No hay problema. Ahí igual le explicaba en el email como todo lo que pasó y todo, así que eso. Ya, bacán, profe. Gracias, chao. Nos vemos, chao.